Los principios de una ciencia son proposiciones que se aceptan sin demostración porque, como son las primeras proposiciones, no hay otras con cuales demostrar, con las cuales se puedan demostrar. Entonces, no se demuestran, simplemente se aceptan, se dan por buenas. El primer principio de la mecánica se llama principio de Stevin. O ley del paralelogramo. Ya vimos la clase pasada, o hace 2 clases, que Stevin era un ingeniero de los Países Bajos que estableció este principio y que es muy importante para el resto del estudio, de los estudios de mecánica. El mismo Newton lo toma como un dato verdadero. Bien, entonces, por favor, escriban. Hay que ser muy precisos con los enunciados, las definiciones y las leyes. Entonces, la resultante de 2 fuerzas que concurren en un punto se encuentra en la diagonal del paralelogramo La resultante de 2 fuerzas, ¿qué? que concurren en un punto se encuentra en la diagonal del paralelogramo construido con dichas fuerzas, con y pasa por el punto. Entonces, si tenemos 2 fuerzas, digamos una fuerza F1 que es horizontal y tiene una magnitud de F1 y pasa por el punto A, y tenemos otra que concurre, es decir, que cruza la línea de acción de F1 en el punto A y tiene una magnitud de F2 y forma un ángulo alfa con F1 con la horizontal. Entonces construimos un paralelogramo, una paralela F1 en el extremo de F2 y una paralela a F2 en el extremo de F1. Ahí tenemos un paralelogramo. Entonces dice el principio de Stevin que la resultante está en la diagonal de este paralelogramo y pasa por el punto. Hay 2 diagonales. Entonces la diagonal en la que está la resultante es la que pasa por el punto. Esta es la fuerza resultante y esta es su dirección. Entonces, conocemos las 3 características de cada una de las 3 fuerzas. Por ejemplo, de la fuerza horizontal, la fuerza horizontal tiene una magnitud de F1. Es horizontal y su posición es el punto A. Está clarísimo. Señor Centeno Loyola, ¿está usted allí? Sí, profesor. Señor Centeno Loyola, ¿nos puede decir cuáles son las 3 características de la fuerza 2? ¿De la fuerza 2?
O sea, las tres Mm. características de una fuerza, según vimos la clase pasada, señor Centeno, son Es la magnitud, magnitud, sentido y dirección y la posición. dirección y posición. Entonces, ¿cuál es la magnitud de esta fuerza? Señor Centeno. No sabría decirlo. Perdón. Caramba, pues usted no oyó lo que acaba de decir el profesor. Por favor, no levanten la mano, hablen. ¿Usted quiere hablar, señor Vértiz? Hable. ¿La magnitud es F2? La magnitud es F2. ¿Cuál es la dirección? No, es diagonal, ¿no? ¿Cómo que diagonal? Bueno, Es la apertura de alfa, ¿no? ajá. A ver, ¿quién está hablando? El señor... A ver, Romero Tello. a ver, señor Romero. Entonces, ¿cuál es la dirección? Sería la apertura del ángulo alfa, ¿no? Es, forma un ángulo alfa con la horizontal. ¿Esa es su dirección? Sí, cuando Ok. puse un ángulo alfa, la dirección es un ángulo alfa con respecto a la horizontal. ¿Ya lo vio, señor Sí, Centeno? sí, profesor. ¿Cuál es la posición de la fuerza? La apertura de, No, señor. La bueno, apertura, ya le gustó la apertura. Es un ángulo. bueno, el ángulo Bueno, alfa, la dirección es alfa. ¿Y cuál es la posición? el punto A, El punto A. Bien, ya está. A ver, usted mismo, señor Lozoya, señor Centeno. sí. ¿Cuál es la magnitud de la resultante? La magnitud de la resultante es R. ¿Cuál es la dirección de la resultante? Omega, el ángulo omega. ¿Omega? Digo, teta, más bien. ¿Y cuál es la Más. posición de la resultante? Es A igual. ¿Es el punto A? Sí, las tres Ujú. tienen la misma posición, pero son concurrentes las tres, porque pasan por el mismo punto. Bien, entonces conocemos todas las características. Bien, esto dice la ley y hay que entenderlo muy bien. ¿Y qué es resultante de un sistema de fuerzas, señor Centeno? Es el El conjunto de número de fuerzas que actúa sobre toques un que cuerpo. es. Ajá. Claro que no. ¿El sistema de fuerzas? ¿No es eso? Es resultante de un Ah, sistema. resultante. Ah, pues fíjese nada más que es resultante de un sistema de fuerzas. Es el sistema El equivalente más sistema simple. equivalente más simple. El equivalente más simple. ¿Y qué Sí, son sistemas equivalentes? que son iguales. O sea, No, no, porque no decimos sistemas iguales, porque si fueran bueno, iguales, ¿eso? Que produce los mismos efectos. producen los mismos efectos externos. Bien, eso hay que entenderlo Mm. muy bien. ¿Quién dijo eso de los efectos externos? Yo, Ochoa Morales. Muy bien, señor Ochoa. Bueno, vamos a proceder a un ejemplo. Tienen que aprender a hacer el procedimiento que vamos a hacer a continuación, porque en la tarea van a hacer una tarea como esta que vamos a hacer ahora. Escriban allí. Determine la magnitud y la dirección de la resultante del sistema de fuerzas que actúa sobre la argolla de la figura. ¿Que actúa sobre qué, profesor? Sobre la argolla de la figura. Gracias. ¿De la figura? ¿Sí? Bien.
Ahora ya no son unas magnitudes cualesquiera, F1, F2, y ángulos alfa y teta, sino que aquí tenemos todo perfectamente delimitado. Señora, Profesor, sí, perdón, dígame. ¿cuál es la magnitud que está ahí en los 200? HG. Kilogramos. Ah, K kilogramos. Gracias. es una K minúscula. Profesor, ¿no debería de ser newtons? ¿Cómo? ¿No debería de ser newtons? Bueno, ¿y por qué debería ser? Si simplemente es... ¿Quién es usted? Figueroa Rojas. Señor Figueroa, ¿cuánto pesa usted? Según la báscula, 68. 68. 68 kilogramos, dice. Ajá. ¿Y el peso es una fuerza? Sí. ¿Y usted le está dando en kilogramos? Ah, Sí. entonces le ¿La estaría acaba dando de mi dar masa, en ¿no? kilogramos? ¿La acaba de dar en kilogramos y lo entendimos perfectamente bien? ¿Mm? Bien. Entonces, aquí está. Bueno, señora Aguirre, ¿está usted ahí? Sí, profesor. Señora Aguirre, ¿cuál es la magnitud de la fuerza de abajo? De la fuerza de abajo es de 200 kilogramos, ¿no? ¿Qué dirección tiene esa fuerza? De 15 grados. Hacia abajo de la horizontal. Sí. ¿Y qué posición tiene? En el origen de la argolla. La argolla. Ya Argolla. está. Ya está. Muy bien. O sea, conocemos las tres características. Entonces, la resultante ya sabemos que va a pasar por la argolla, pero nos están pidiendo la magnitud y la dirección. Entonces, vamos a usar la ley del paralelogramo y para eso vamos a hacer un dibujo. Como la fuerza, una es de 200 y otra de 300, pues vamos a escoger una escala que digamos que para que nos quede más o menos bonito, que esta fuerza de 200 kilogramos mida 10 centímetros, entonces 200 a 10, 2 a 1, 2 kilogramos, no, 20 kilogramos, vamos a decir que 20 kilogramos van a equivaler a 1 centímetro. Esta es la escala. Y vamos a dibujar escala. Lo que vamos a dibujar son líneas en centímetros, que es la medida que tenemos más fácil a la mano, y vamos a dibujar. Entonces, voy a dibujar una línea de, como son 200 kilogramos, de 10 centímetros a partir de un punto y que forme un ángulo de 15 grados abajo de la horizontal. Entonces son 10 centímetros y es un ángulo de 15 grados. Ya está. Ya está. Ahora voy a dibujar otra línea que no va a ser de 15, de 10 centímetros, sino de 15, porque son 300. Entonces dibujo una de 15 centímetros. Ahí están los 15 centímetros. Luego tengo que trazar con la escuadra, ustedes ya saben dibujar, y con la escuadra trazamos una paralela a la línea de 15 centímetros que pasa por el extremo de la de 10 y otra paralela a la de 10 que pasa por el extremo de la de 15. Ya está, ustedes lo pueden hacer, lo van a hacer con escuadras y bien hecho medido. Aquí lo estamos haciendo pues más o menos al tanteo. Entonces, según la ley del paralelogramo, la resultante une el punto de concurrencia con la intersección de las dos paralelas que trazamos. Esta es la resultante. Bueno, ¿qué hacemos? Pues ahora con la regla medimos. A lo mejor esta medida nos da, a lo mejor nos da 18.5 centímetros, no sé cuánto, pero la medimos y podemos medir hasta quizá hasta los 18.51, quizá podamos medir. No vamos a medir mucho más porque la regla no da mucho más precisión.
Y luego medimos el ángulo θ. Medimos este ángulo que forma con la horizontal y pues a lo mejor nos da 12 grados. Son medidas que hacemos sobre la figura, con los instrumentos mismos con los que dibujamos. Entonces vamos a contestar. Como son 18.5 centímetros y cada centímetro corresponde a 20 kilogramos, entonces tenemos 370 kilogramos. R igual a 370 kilogramos. Y respecto a la horizontal, hacia arriba y hacia la derecha, forma un ángulo de 12 grados. Y ya contestamos. ¿Alguna observación sobre este problema? ¿Sobre el modo de resolverlo? ¿De dónde salió el 370? Entonces decimos que 1 centímetro es a 20 kilogramos, como 18.5 es a R. Entonces R es 18.5 por 20. ¿Sí lo vio, señorita? Sí. Bien. ¿Algo más sobre este problema? Solo para medir el ángulo que da la resultante con respecto al horizontal tendríamos que usar el transportador, ¿no? Sí, hay que usar transportador. Por eso hay que escoger una escala grande, que el dibujo quede más o menos en toda la página, porque si no, ni cabe el transportador, ni podemos medir bien ni nada, ¿no? Hay que escoger buenas escalas. Bueno, profe, gracias. Y aquí con este tamaño que sí cabe muy bien el transportador. Pero digamos esta línea y el transportador pues, es más o menos de este tamaño, ¿no? Y podemos muy bien medir todos los ángulos que hay. Bien, este es el primer principio de la mecánica. No se demuestra, se puede comprobar. Se puede comprobar, de hecho, de ahí sale la formulación del principio de una serie de experimentos, pero lo damos por verdadero y por bueno. El segundo principio es la primera ley de Newton. Ya dijimos que esta ley se publicó en los Principia Mathematica Philosophiae Naturalis en 1686 y es una ley que seguramente de la que ustedes ya han oído hablar porque ya han cursado el bachillerato. Usted, señora Aguirre, ¿recuerda qué dice esta primera ley de Newton? Es la de... ¿Yo, profesor? Sí, señora Aguirre. Ah, lo de todo cuerpo, la de... perdón, que necesita una fuerza para moverse y al mismo tiempo una fuerza para detenerse. ¿La inercia, creo? ¿Qué cosa? Bueno, es que aquí tengo la ley, ¿la puedo leer? Sí, pues léala. Ah, claro. Todo cuerpo preserva en su No, estado... a ver, lea bien. Sí, todo cuerpo perdón. Todo cuerpo persevera en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, a menos que sea obligado por fuerzas impresas externas a cambiar de sentido. No creo que diga eso. ¿A cambiar de qué? De sentido. No. A ¿De dónde cambiar. sale? Perdón, a cambiar este estado, perdón. Bueno, a ver, pues lea bien, señora Aguirre. ¿De dónde está tomando ese enunciado? De los apuntes que usted subió en la página. Bueno, pues fíjese bien, si no sabré lo que dice. Entonces, ahí está la primera ley. Esta primera ley se llama también ley de la inercia.
Entonces, a ver, señora Aguirre, yo ya, a ver, vuelva a leer la ley bien, correcta. Sí, profesor, disculpe. Eh, todo cuerpo persevera en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, a menos de que sea obligado por fuerzas impresas externas a cambiar ese estado. Bueno, es impresas o externas, es lo mismo, ¿eh? En Sí. realidad nosotros los hemos llamado externas. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir perseverar, señora Aguirre? Que lo mantiene. Que se mantiene ahí, que continúa, que no sale de ese estado. Bien. Bien, entonces, reposo. Pónganos un ejemplo de cuerpo en reposo. No me diga qué es, dígame, póngame un ejemplo. Un automóvil. ¿Cuál automóvil? El que está corriendo en la... Ah, bueno, en un la automóvil carretera. estacionado. ¿Qué cosa? Un automóvil estacionado. Muy bien, un automóvil estacionario. Ahora pónganos un ejemplo de cuerpo que se mueva con movimiento rectilíneo uniforme. Una bala. ¿Una bala? No, una bala no se Porque mueve. fue disparada, claro. No se mueve con movimiento rectilíneo uniforme. Está muy difícil que se mueva con movimiento rectilíneo uniforme. Otro ejemplo. O un balón que fue, bueno, también. No, tampoco. Difícilmente un balón se mueve con movimiento rectilíneo uniforme. Otro ejemplo. Profe, Dígame, otro automóvil moviéndose ¿cómo se mueve ese otro automóvil que se mueve? en movimiento rectilíneo uniforme. No, bueno. Ejemplo de movimiento rectilíneo uniforme. ¿O la luz? No, a ver. ¿Cómo se mueve su automóvil, señor? ¿Quién es usted? ¿Romero? Sí, profe, soy yo. A ver, ¿cómo se mueve el automóvil? Pues avanza. Avanza. ¿Cómo avanza? O sea, le estoy pidiendo un ejemplo de movimiento rectilíneo uniforme. No me diga un coche que avanza. Todos los coches que avanzan, ¿se mueven con movimiento rectilíneo uniforme? No, Claro que no. Entonces, dígame un coche que se mueva con movimiento rectilíneo uniforme. ¿Cómo se mueve ese automóvil? Un automóvil que vaya a 10 kilómetros por hora. En la pera de Cuernavaca. O en una autopista. ¿En qué autopista? Pues en línea Una recta, recta. ¿no? En una recta. Por eso, a ver, fíjense bien. Por eso les pido ejemplos, porque entonces no vamos entendiendo lo que decimos. Decimos movimiento rectilíneo uniforme. Rectilíneo uniforme quiere decir en línea recta con velocidad constante. Se necesitan dos cosas, línea recta y velocidad constante. Entonces, el balón no va en línea recta con velocidad constante, ni la bala, no van en línea recta con velocidad constante. Un automóvil que va en una recta en la avenida Insurgentes a 10 kilómetros por hora, pues sí va en línea recta con velocidad constante. ¿Sí está claro? Sí, profesor. Bueno, Profesor. entonces, esto nos dice que, que esos son estados, porque los cuerpos perseveran en ese estado, es una situación estable. Eso es lo que llamamos estado de equilibrio. Es decir, ahí tenemos dos manifestaciones del equilibrio, el reposo y el movimiento en línea recta con velocidad constante. Entonces, dice esta ley que los cuerpos perseveran en ese estado, a menos que sean obligados por fuerzas externas. Entonces, por ejemplo, señor Contreras, ¿está el señor Contreras? Sí, profe. Señor Contreras, ¿qué son fuerzas externas? Fuerzas ajenas al cuerpo. Ajenas, o sea, que no las compró, ¿o qué? Que no comparte ninguna propiedad con ese cuerpo o algo así. No, a ver, la cosa es mucho más simple, pero hay que ser muy claros. La clase pasada hablamos de fuerzas
externas y de fuerzas internas, que dijimos que eran las fuerzas externas. Fuerzas que no son producidas por el cuerpo original. A ver, si decimos que son las que no decimos nada. Tenemos que decir que sí hacen las fuerzas externas. A ver, lo tienen en sus apuntes. Las fuerzas que realizan otros cuerpos. ¿Qué cosa? Las fuerzas que realizan otros cuerpos. Que ejercen otros cuerpos, punto. O sea, si estamos hablando del automóvil que se mueve en línea recta, se necesita otro cuerpo que altere ese movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ya lo vio, señor Contreras? Sí, profe. Entonces, es necesario otro cuerpo para cambiar de estado. A ver, entonces, vamos con el ejemplo del automóvil, el señor Contreras. Si yo voy en la avenida Insurgentes a 10 kilómetros por hora, pero necesito detenerlo porque llegué a un alto, ¿qué cuerpo externo lo detiene? ¿Qué cuerpo externo detiene al automóvil que va en la avenida Insurgentes y se para y se detiene ante un semáforo? La fricción de las llantas, los frenos. A ver, la fricción es una fuerza. ¿Quién ejerce esa fuerza de fricción? Los frenos. ¿Los frenos de quién son? ¿Del coche? Sí, son de ese mismo A cuerpo. ver, ¿el coche tiene frenos o no tiene frenos? Sí, ¿Tiene motor o no tiene motor? sí, también. ¿Tiene volante o no tiene volante? También. Entonces, si el coche se frena, no se frena con sus frenos, porque él es el mismo coche. Necesitamos otro cuerpo que ejerza una fuerza externa. ¿Cuál es el otro cuerpo? El suelo, la El carretera por suelo, donde va sí, pasando. señor. La carpeta asfáltica, el piso, es lo que detiene al automóvil. Por eso esta ley se llama de la inercia. Inercia quiere decir incapacidad. Es del latín inertia, inertie, que es incapacidad. Porque un cuerpo es incapaz por sí mismo de alterar su movimiento. Necesita otro. Necesita otro. Si no, no se puede, ni puede empezar a moverse, ni puede detenerse. Siempre hace falta la acción de otro cuerpo, de una fuerza externa. Por eso es muy importante, las definiciones que vimos no son para llenar papeles, sino son porque son conceptos que vamos a estar empleando. Profesor, Dígame. entonces, por ejemplo, si un astronauta se está yendo fuera de la órbita, él ya no puede regresar porque no tiene otro cuerpo que lo regrese. Depende, a lo mejor lleva su tanque de gas. Y el gas es el le otro abre cuerpo al que lo tanque de gas empuja. y lo dirige en cierta dirección y él sale en la contraria. Ok, ok. ¿Qué es ok? Sí, perdón, profesor. Bien, vamos a hablar en castellano, ¿verdad? Bueno, ¿algo más sobre esta primera ley que se les ocurra? Profe, también cuentan los movimientos constantes que son circulares, por ejemplo, el movimiento de la Tierra alrededor del Sol, que es velocidad constante. Pero ¿es rectilíneo? Ah, no, No. pero está en equilibrio, ¿no? ¿Quién está en equilibrio? El cuerpo que se mueve a velocidad Bien, ¿la constante. Tierra está en equilibrio? Ajá. No, no está. ¿De dónde saca usted que está en equilibrio? Bueno, otro ejemplo sería un carrusel que se mueve a velocidad constante. ¿Estaría en equilibrio? Depende. Si las partículas si el eje alrededor del cual gira pasa por el centro de masa, sí. Si no, no. ¿O un cometa podría ser? No, Sí, de ¿no? ninguna manera. ¿No? El cometa lleva una trayectoria parabólica o Ok, elíptica, depende. ¿Verdad? vale. O de alguna cónica, pero no, de ninguna manera se mueve en una recta. Pero no es ningún oprobio no estar en equilibrio, ¿eh?
La vida misma no es equilibrio. A veces pensamos que cuando seamos adultos ya todo va a ser parejo e igual. No. La vida es siempre ir cambie. Bueno. Entonces, la Tierra no está en equilibrio, eso debe estar muy claro. No está en equilibrio porque tiene una trayectoria casi circular. Elíptica, pero casi circular. Bueno, muy bien. ¿Algo más sobre esta ley? Bueno, vamos con el tercer principio de la mecánica, que es la segunda ley de Newton. Entonces, escríbanla ahí, o se la aprenden de memoria, o más mejor escríbanla para que se lo puedan aprender de memoria. Dice así, el cambio del movimiento es directamente proporcional a la fuerza externa, coma, y ocurre en la misma dirección en que dicha fuerza se imprime. Bien, en esta ¿Que ley dicha donde... Dígame. que dicha fuerza se qué? Se imprime Ok, o se aplica, como está quiera. bien, gracias. En esta ley donde Newton dice movimiento, tenemos nosotros que entender cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento es el producto de la masa por la velocidad. Es una cantidad que tiene magnitud de dirección. Esta es la cantidad de movimiento. De este cambio nos está hablando. Entonces, hace dos afirmaciones. Dice que es proporcional a la fuerza impresa. Eso nos habla de la magnitud de la fuerza, por la magnitud del cambio. Entonces, F es igual, como es proporcional, decimos una constante de proporcionalidad K minúscula por la razón del cambio de la cantidad de movimiento y tiempo. Así se puede expresar matemáticamente esta segunda ley. Pero no solo dice que sea proporcional a la fuerza, sino dice además que ocurre en la misma dirección. Eso se puede expresar muy fácilmente si le damos a la fuerza y a la velocidad su carácter vectorial. Es decir, estoy testando las cantidades F y B para señalar que los dos miembros tienen la misma dirección. Es una K minúscula, sí. Es la constante de proporcionalidad. Bueno. Esta es una ley muy importante, quizás después de la ley de la gravitación universal sea la más importante de Newton, y realmente es la clave de la relación entre las fuerzas y el movimiento. Esta la estudiaremos, esta expresión la estudiaremos con más calma más adelante, pero por lo pronto podemos transformarla en lo que sigue.
podemos decir que F es igual a K por M por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Lo que hemos hecho es sacar la masa del diferencial de cantidad de movimiento, porque la masa ordinariamente no es función del tiempo.